tú decides en dónde parar. Yo tengo al pastor, al reverendo Moisés Román, directamente de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador en Guaynabo. Bueno, estar contigo aquí. Dios te Ay, bendiga sí. mucho. Dios Bueno, te cuide. bueno, me parece que yo estoy con usted porque estoy en su iglesia. He pasado Es un una placer, ¿verdad es un que placer. sí? He pasado una temporada aquí, ¿verdad? Como, bueno, una temporada aquí viniendo a la iglesia y me he gozado de una manera especial. Qué bueno. Amén. Así Gracias que, al Señor. primeramente, gracias por la oportunidad que me Al concede. contrario, para nosotros es un gozo haberte tenido aquí. Ay, sí, qué bueno, qué rico. Vamos a entrar en materia rápidamente. El pastor acaba de dar un estudio tremendo acerca del aborto, ¿verdad? Para los feligreses. Pero quiero arrancar con la pregunta clave que tengo para usted. ¿Cuántos años de trayectoria usted lleva en Ministerio Sanador? Llevo 32 años como pastor. Con antelación a eso, ya era pastor en otras congregaciones. Wow. Lo que hace extender un poco más el tiempo. Como pastor llevo 43 años y predicando 46. Oh, wow, pastor, pero Sí. ¿Dónde puso todos esos años? Porque no entiendo. Sí. Yo comencé predicando en las guaguas de la AMA. ¿De verdad? Sí, en la guagua de transporte público. Era el tiempo de los Beatles, era el tiempo de los Monkees, era el tiempo del Festival Marisol. Yo era hijo de un barbero. Me fastidiaba el tenerme que recortar. Eso me hacía la vida imposible. Por lo tanto tenía el pelo largo. Y entonces pues en la iglesia donde nací y me crié no había mucha tolerancia a tener un muchacho con el pelo largo, pero a pesar de que tenía el pelo largo, me ponía los jeans todos rotos y andaba en una chancleta, como decimos nosotros acá. Amaba al Señor y tenía un compromiso serio en la fe, y eso me llevaba a que en las iglesias no me dieran el espacio, pero entonces yo llegaba a la guagua de transporte público y allí en la guagua de transporte público entraba y le decía a la gente, les preguntaba si querían escuchar algo bonito de Dios, y allí mismo les predicaba. Wow. Así comencé. Entonces una preguntita, porque por ahí mucha gente, no decimos pajaritos, porque aquí no hay pajaritos, aquí hay hermanos en Cristo. Sí. Me estuvo diciendo que usted cuando comenzó el pastorado, usted era un pastor casi orquesta, tenía que tocar, tenía que predicar, tenía que cantar. No, y le cuento que me dicen, pero ahora no quiere cantar, no nos canta. No. La iglesia ha trascendido mucho. Obviamente cuando comenzamos en el pastorado, pues no teníamos las riquezas y las bendiciones que hoy tenemos dentro de la congregación. Pues hoy tenemos muchachos que inclusive se dedican profesionalmente a la música, graduados del conservatorio, algunos de ellos con maestría musical, otros con doctorado, y de luego pues no hay la necesidad. A veces soy yo el que les pido que me den la oportunidad de tocar con ellos, simplemente para sentir que estoy tocando con buenos músicos. Pero cuando empecé tenía que conducir la guagua de la iglesia. Era el conductor de la guagua de la iglesia. Tenía que dirigir el devocional con la guitarra. Tenía que predicar. Inclusive yo llegué a dar cultos de domingo en mi iglesia cuando yo comencé solo. Yo salía en mi guaguita a recoger la gente, nadie venía al culto y yo llegaba a la iglesia, abría el templo, prendía las luces, me colocaba en el púlpito, hacía el devocional, leía la escritura, recogía la ofrenda, yo mismo me recogía la ofrenda y predicaba. Y la gente pensaba que yo estaba demente o estaba fanático, y mi respuesta era bien sencilla. Decía, si yo no le puedo probar a Dios fidelidad en lo poco, ¿cómo Dios me va a poner en lo mucho? Qué bien. Así que eso me llevó a hacerlo. Qué tremendo, qué tremendo. Eso me gustó muchísimo. Cuénteme una cosa, porque otra de las cosas que he ido indagando por ahí es que usted tiene un don para aconsejar. Y la gente dice, es que él no lo saca nada ni nadie de su temple, Cuéntenos entonces. Bueno, yo creo que Dios es el que capacita.
Realmente la clave es ponerse en las manos del Señor, la clave es disponer el corazón, y la clave es entender el corazón de Dios. Qué bien. La Biblia dice que el pecado y los errores de los seres humanos tienen que ser resueltos con la verdad, pero también tienen que ser resueltos con la misericordia. Y a la hora de dar un consejo, a la hora de escuchar a las personas en sus situaciones, en su crisis, lo único que nosotros necesitamos hacer es ponernos en sus zapatos. Tenemos la misma vulnerabilidad que los demás seres humanos, vivimos las mismas crisis que los demás seres humanos, y de la única manera que podemos estar en pie es por la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios nos puede permitir a nosotros estar en pie, ¿por qué no creer que esa misma gracia de Dios también puede poner en pie a las demás personas? Qué bien. Pastor, ¿cuál es su mayor pasión en su pastorado? ¿Cuál es, sabe, tenemos que hacer varias cosas cuando pastoreamos, pero ¿cuál es la que usted dice, esta es mi pasión más fuerte? A mí lo más que me apasiona pastoralmente es educar. Okay. Por eso me encanta la predicación, me encanta la enseñanza, y por eso por 33 años tenemos un programa que se llama el programa Respuesta a través de la televisión, y con anterioridad a Respuesta, que lleva 33 años, teníamos un programa en Radio Redentor que se llamaba Consejería Pastoral, porque lo que siempre nos ha gustado y nos apasiona es poder educar en la fe. Yo creo que el secreto más grande de una convicción y de echar raíces profundas en la vida cristiana es que estemos educados en la fe. Qué bien. ¿Cómo llama Dios al pastor Moisés Román? ¿Cómo le hace el llamado pastoral? ¿Cómo le hace el llamado al ministerio? Pues yo creo que yo soy producto de la oración intencional de un padre. Yo soy el número 5 de 6 hermanos, tal vez el más travieso, tal vez el más problemático, con un grado de hiperactividad increíble. Tal vez en aquel tiempo, si hubiesen existido los sistemas evaluativos que hoy existen, me hubieran declarado con ADD. Me lo imaginé. Sí, pero mi padre tenía por costumbre todos los días orar por mí. Qué bien. Y la oración de mi papá era clave. La oración de mi papá era: Señor, haz de Moisés un ministro de tu evangelio. Qué bien. Y a mí, yo lo escuchaba y me daba hasta pena. Yo decía, ministro, yo no seré ministro jamás, jamás seré ministro. Pero lo veía con pena porque yo lo escuchaba. Él lo hacía adrede, él oraba adrede. Él quería sembrarlo en mi corazón, sí. Y por eso yo le llamo que era una oración intencional. Al punto de que los últimos 17 años de su vida yo fui su pastor. ¡Wow! Y eso fue, a mí me llena de mucha satisfacción, porque no solamente Dios le contestó su petición, sino que lo puso al amparo de mi pastorado y fue miembro de mi iglesia hasta el momento que partió a la eternidad. ¿Viste? ¡Qué tremendo! Pastor, ¿qué legado quiere dejarle al Ministerio Sanador y qué legado quiere dejarle a su familia? ¿Es el mismo? Yo creo que, fíjate, no. Porque la iglesia como congregación tiene una personalidad distinta a la de la familia. Yo quiero que mi familia, mis hijas, mis nietos, cuando llegue el momento de mi partida, me piensen, me recuerden como el humano que soy, como el humano que fui, y que dentro de esa humanidad pues vean aquellas cualidades que les habló de Jesús. En el caso de la iglesia, yo creo que quien define el rol y la función de la iglesia no soy yo, es el Espíritu Santo. Y en el caso de la iglesia, yo creo que el mayor legado es que la iglesia pueda seguir teniendo la pasión para ganar a otros para Jesucristo. Esa tiene que ser el legado de la iglesia. Y si usted no fuera pastor, si usted no fuera pastor y le dijeran a escoger, no vas a ejercer el pastorado, ¿qué otra cosa, Pastor Moisés Román, le hubiese gustado ser? Mira, yo tuve la oportunidad de compartir con una persona
que en un momento dado Dios la puso en el camino de mi familia. Se llamaba el doctor Gonzalo Aiza Ábalos. El doctor Gonzalo Aiza Ábalos era doctor de profesión, era oriundo de México, inclusive fue actor de cine en México, actuó con artistas como Ana Luisa Pelufo, que era una de las artistas más reconocidas hace muchos años atrás. Y él, como médico, un día habló con mi familia y le dijo a mi familia que él podía conseguirme una beca para que estudiara medicina. Mira. Y la consiguió. Él consiguió la beca para que yo estudiara medicina, inclusive habló con mi papá y con mi mamá y le hizo saber a ellos que él tenía ya todo arreglado para inclusive que yo me quedara en México, en casa de sus padres. Y él le decía a mis padres, ya ustedes verán que yo voy a ser de él un médico. Yo hubiera querido ser médico, pero sin embargo amé el pastorado. Un día él vino a Puerto Rico y yo lo fui a buscar al aeropuerto, y cuando lo fui a buscar al aeropuerto le dije, no te puedo llevar ahora mismo al hotel porque tengo que ir a la iglesia. Y él en el camino me dijo, qué oportunidad tan extraordinaria tú desaprovechaste hacerte médico. Y desde luego, pues yo me quedé callado, lo llevé a la iglesita donde yo me inicié como pastor y él se sentó a la parte de atrás y mientras el culto se dio, él estuvo llorando y al final me dijo, perdóname, yo creo que Dios te hizo médico del alma. Eso iba a decir, ay, que si él no se lo hubiese dicho, yo hubiese cerrado con Así es eso. que hubiera sido médico, si no fuera pastor, sería médico, a lo mejor médico del alma. No, también. pero es que esa es la cosa, que usted ha cerrado el alma de mucha gente. Seguiría, qué bueno por eso. Seguiría buscando la forma de ayudar al ser humano. Eso es algo. A mí me parece que el ministerio pastoral es un vehículo extraordinario sí. para ayudar personas. Ay, sí, qué rico. Para ayudar, ¿no? El objetivo es ganarlos para Jesús. Ajá. Pero aún si no los ganáramos para Jesús, no nos podemos negar a ayudar. Eso es así. Jesús miraba a la humanidad con compasión. Eso es así. Y esa es la tarea y esa es la responsabilidad. Ya casi estamos terminando, pastor, ¿hacia dónde lleva el ministerio sanador? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su expectativa? ¿Soñaba usted estar en esta posición 30 años atrás? No. En este crecimiento de 3 cultos, de todo lo que yo he visto aquí en todos los días. No, yo pensaba que la función y la tarea es simplemente trabajar para el Señor. Nadie es más grande porque hace más. Eso es. La grandeza de los seres humanos no se define a base de lo que logran. Qué bien. La grandeza de los seres humanos se mide a base de la obediencia. Qué bien. En la Biblia encontramos hombres que no lograron nada, pero fueron grandes profetas de Dios solo porque obedecieron. Qué bien. Si uno compara el ministerio de Jeremías, por ejemplo, uno dice que qué cosa grande pudo haber hecho Jeremías. No hizo mucho. Yo creo que lo más que hizo fue llorar. Sin embargo, su grado de obediencia y de disponibilidad al punto de decirle a Dios, tú me persuadiste y yo fui persuadido, es precisamente el mejor testimonio. Yo creo que la grandeza de un ministerio no se mide ni porque el ministro tenga programas de radio, ni porque tenga programas de televisión, ni a nadie cuando llega al cielo le van a decir eres extraordinario porque tienes ministerios televisivos, ministerios radiales. No, la grandeza se mide a base de la obediencia. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, él, cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se anonadó. La obediencia es la clave del ministerio. Amén. Y para finalizar, ¿qué pregunta desea que yo le haga? ¿Qué pregunta yo puedo desear? Dígame una pregunta para yo hacérsela. Pues yo realmente estoy acostumbrado a contestar no me preguntas. No, por favor, ¿viste? Pero no me vengan a decir que cuando vamos a terminar. Eso no es una pregunta válida. No, es que como yo estoy acostumbrado a contestar preguntas, se me hace difícil hacer... Lo saqué de su confort. Hacer preguntas. Generalmente donde pero quiera, ¿cuál le gustaría? Usted está aquí, todo el mundo le pregunta, pero usted diga, me gustaría que me preguntaran esto en alguna de las entrevistas, porque me gustaría decir algo. Pues mira, tal vez
Si alguien me fuese a hacer una pregunta y yo quisiera decidir que me preguntara, me gustaría que me preguntaran cómo me motivó la fe de una madre sordomuda a conocer a Jesús. Ok, pues voy, me va a salir. Pastor, ¿cómo lo motivó la fe de una madre sorda muda a servir al Señor? Pues mira, mi mamá, yo tenía cierta duda de la fe, y sobre todo del mundo pentecostal. Yo pensaba que los pentecostales eran unos manipuladores en mi adolescencia, y pensaba que muchas de las cosas que decían eran cuentos y pamplinas. Y un día quise corroborarlo y descubrí que quien mejor me lo podía explicar era mi mamá. Porque mi mamá era creyente, se había convertido al Señor, era sordo-muda, pero hablaba en lenguas. Oh my God. Y yo decía, aquí es donde yo puedo probar que todo esto es una manipulación, porque mi mamá nunca leyó la Biblia, porque no sabía leer ni sabía escribir. Nunca escuchó un sermón, porque era sordo, ni tampoco pudo interactuar teológicamente con nadie, porque era muda. Así yo decía, esta experiencia que mi mamá tiene de hablar en lengua, eso es una experiencia de manipulación, y yo lo voy a probar con ella. Y un buen día le pregunté a mi mamá, ¿qué tú sientes cuando danzas y hablas en lengua en la iglesia? Y ella trató de explicarme con las manos, pero no pudo. Abrió el grifo del fregadero de mi casa, y cuando lo abrió me dijo en señas que cuando ella sentía la presencia de Dios en su vida, era como ríos de agua viva que corrían por su ser. Eso ella nunca lo escuchó, eso nunca nadie se lo predicó, eso ella nunca lo leyó, eso ella lo experimentó tal y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ella decía que cuando ella vivía la presencia de Dios en su vida, era como ríos de agua viva que corrían por dentro de su ser. Wow, pastor, jamás pensé que tuviera una experiencia así tan brutal con su mamá. Esa fue una experiencia. Y el saber que su mamá tuviera esa condición, wow, o sea, ¿cómo se comunicaba con ella al crecer? ¿Cómo? No, porque ella creó su propio idioma para nosotros, su propio lenguaje de señas, y nos comunicábamos con ella a través de ese lenguaje de señas que ella misma creó. Porque en el campo de donde ella venía, no había escuela para sordos mudos, ni la aceptaban en la escuela, así que ella tuvo que crear su propio lenguaje de señas para nosotros. O sea, que era bien amorosa, me imagino, para decir, y tenía unas capacidades extraordinarias. Yo creo que yo soy un amante de mi papá, pero tengo que reconocer que mi mamá era más inteligente que mi papá. Bueno, ninguno está bien. Ya está en la presencia del Señor. Pues yo espero que nadie me salga por la noche a regañarme, ¿viste? Por esto. Claro que no, claro que no. Pastor, gracias por, yo sé que no le quiero tomar mucho tiempo, verdaderamente fue un honor, gracias por permitirme. Un placer, y que Dios bendiga a toda esa gente linda que se vinculen a Ruta 66 y este testimonio les pueda ser de bendición. Eso es así que ya saben, en Ruta 66 estuve con el pastor de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador, el reverendo Moisés Román. ¿Qué les parece? Por fin lo conseguí. Bye bye.